Bueno, el día de hoy, cuando varios de nuestros hermanos nos dieron un testimonio de obediencia, yo creo que queda muy bien la pregunta, ¿no? Esa pregunta que está en pantalla, esa pregunta que ustedes están viendo. Es una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Obedeces a Dios? Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, hágase esa pregunta. Y cada uno de nosotros contéstese esa pregunta, cada uno. No pensemos, yo podría pensar, ¿será que mi hermano Ray obedece a Dios? No, esa no es la pregunta correcta, es yo. En esta tarde vamos a hacernos esa pregunta de manera personal. ¿Obedeces a Dios? Y esta pregunta, no solamente porque hemos visto la obediencia de nuestros hermanos, sino también por el pasaje en el que vamos a meditar. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 4, versículos 1 al 6. El pasaje va a aparecer en 2 diapositivas, así que me ayudan a leer, por favor, este pasaje. Lo leemos en voz alta. Vamos a empezar a la de 3. 1, 2, 3. Ahora, israelitas, escuchen los preceptos y las normas que les enseñé para que los pongan en práctica. Así vivirán y podrán entrar en la tierra que el Señor, el Dios de sus antepasados, les da en posesión. No añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno, más bien cumplan los mandamientos del Señor su Dios. Ustedes vieron con sus propios ojos lo que el Señor hizo en Baal Peor y cómo el Señor su Dios destruyó de entre ustedes a todos los que siguieron al Dios de ese lugar. Pero ustedes, los que se mantuvieron fieles al Señor su Dios, todavía están vivos. Miren, yo les he enseñado los preceptos y las normas que me ordenó el Señor mi Dios, para que ustedes los pongan en práctica en la tierra de la que ahora van a tomar posesión. Obedézcanlos y pónganlos en práctica. Así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Ellas oirán todos estos preceptos y dirán, en verdad, este es un pueblo sabio e inteligente. Esta es una gran nación. En este pasaje, hermanos, Dios nos enseña que la obediencia a Dios proporciona sabiduría. En otras palabras, ¿quién es la gente sabia de este mundo? La gente que obedece a Dios. La gente que no obedece a Dios puede saber mucho o puede ser muy inteligente, pero ni tanto, porque no obedece a Dios. Pero los que obedecen a Dios tienen sabiduría. La obediencia a Dios proporciona sabiduría. Así que caminemos por la vida con sabiduría, obedeciendo a Dios. Gracias, hermano Catalino, hermana Estela, hermana Salma, hermano Brian, hermano Nasim, hermana Brenda. ¿Y quién me faltó? Me falta uno. ¿Dónde está? No lo veo. Hermana Sandra, sí. Gracias, hermanos, porque hoy ustedes nos han dado un ejemplo de sabiduría. Porque hoy tuvieron un acto de obediencia. Gracias, nos han dado ejemplo. Pero no solamente esto, ahora hay que desarrollar la vida en obediencia al Señor. La obediencia a Dios proporciona sabiduría. ¿Por qué? Hay varias razones. La primera razón es la siguiente. La obediencia a Dios proporciona sabiduría porque sus mandamientos son para escucharlos y obedecerlos. Y la gente sabia es la que escucha y obedece a Dios. Miren, vean en primer lugar en ese versículo 1 cómo dice que los mandamientos son para, primero, escucharlos. ¿Qué dice? Dice, ahora israelitas, escuchen los preceptos y las normas que les enseñé para que los pongan en práctica. Escuchen. Y esto de escuchar no es solamente recibir una motivación en el oído, percibir un sonido, no es eso. Escuchar en la Biblia quiere decir poner toda la atención a lo que alguien está diciendo, en este caso a lo que Dios está diciendo. Pongan
atención. Pongamos atención a lo que Dios dice. Escuchar. Pero no solamente es escuchar, dice que también es obedecer, para que los pongan en práctica. Y luego, ¿qué dice? Así vivirán y podrán entrar a la tierra que el Señor, el Dios de sus antepasados, les da en posesión. La obediencia siempre trae una recompensa, una bendición, y la desobediencia siempre trae algo que nos quita una recompensa, que nos quita una bendición. Así que Dios nos ha dado los mandamientos de Él, o nos ha dado su palabra. ¿Para qué? Para saber mucho de la Biblia, saber mucho de la Biblia. No es lo más importante, no es lo más importante. Para memorizar muchos pasajes bíblicos, muchos. Bueno, no es lo más importante. Sí hay que conocer mucho de Biblia, hay que memorizar mucho la Biblia, sí, está bien eso. Pero saben hermanos, realmente para qué nos dio el Señor su palabra, es para obedecerla, sobre todo para eso. Cuando uno le obedece a Dios le va bien, cuando no, sufre las consecuencias. Los sabios saben que los mandamientos de Dios son para escucharlos y obedecerlos. La obediencia a Dios proporciona sabiduría porque sus mandamientos son para escucharlos y obedecerlos. Segunda razón de por qué la obediencia a Dios proporciona sabiduría. Segunda razón, porque sus mandamientos son para respetarlos. El versículo 2 dice: no añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno. Más bien, cumplan los mandamientos del Señor. Los mandamientos son para escucharlos y obedecerlos, y la segunda razón la acabamos de ver, porque sus mandamientos son para respetarlos. Tercera razón de por qué la obediencia a Dios proporciona sabiduría, porque sus mandamientos son para darnos felicidad. ¿Se han preguntado ustedes, ¿y para qué quiere Dios que yo le obedezca? ¿Se han preguntado? ¿Para qué? Pues para que seas feliz, para que estés bien, para que vivas bien, lo mejor posible. Para eso son los mandamientos, para darnos felicidad. Miren lo que dice los versículos 3 y 4. Ustedes vieron con sus propios ojos lo que el Señor hizo en Baal Peor, y cómo el Señor su Dios destruyó de entre ustedes a todos los que siguieron al Dios de ese lugar. ¿Qué les está diciendo? Hubo algunos que desobedecieron, y ustedes se acuerdan muy bien de eso. Ustedes lo vieron con sus propios ojos. Desobedecieron. ¿Qué hicieron? Empezaron a adorar a los dioses de aquel lugar. ¿Cuál era el lugar? Un lugar que se llama Peor. Pues miren nomás qué nombrecito del lugar. Está peor, ¿no? Dice allí Baal Peor. Baal era el dios de ese lugar, era un dios. Ese lugar estaba en Moab, cerca de la tierra prometida, cerca de la tierra prometida, un lugar que se llamaba Moab. Y allí tenían dioses que no eran dioses verdaderos, ahí había mucha idolatría. Entonces cuando el pueblo de Dios lo llevó Dios por el desierto, iban llegando ya a la tierra de la promesa, se detuvieron un poquito en Moab. Y allí conocieron a algunos dioses de ese lugar y se pusieron a adorarlos. ¿Y qué les pasó? Ustedes vieron con sus propios ojos lo que el Señor hizo en Baal Peor, y cómo el Señor su Dios destruyó de entre ustedes a todos los que siguieron al Dios de ese lugar. Hubo una gran pestilencia, una gran matanza. La gente se murió, hubo mucha mortandad en ese lugar. ¿Qué quiere decir eso? Que en lugar de encontrar la felicidad, encontraron la muerte, por desobedientes, por idólatras, por servirle a otro Dios. Alguno de ustedes puede estar pensando: pero yo no le sirvo a otro Dios. Hermanos, cuando desobedecemos la palabra, le servimos al Dios ¿de qué quieren? Pónganle el nombre que quieran, es lo de menos. Al Dios de la flojera, porque desobedecemos. O al Dios del sueño, porque desobedecemos, porque tenemos sueño, no tomamos en cuenta la palabra. No hay un Dios de la flojera, un Dios del sueño, no es eso. Solamente estoy diciendo que cuando no le obedecemos y le servimos a Dios, estamos
estamos invirtiendo nuestra vida en algo más que no es Dios. Y eso se llama idolatría. Y lo que les pasó en Baal Peor, esa gran destrucción que hubo allí en Moab, fue por desobediencia. A los desobedientes. Pero ahora, ¿qué le pasa a los obedientes? Los desobedientes están allí en el versículo 3. Ustedes vieron con sus propios ojos lo que el Señor hizo en Baal Peor y cómo el Señor su Dios destruyó de entre ustedes a todos los que siguieron al Dios de ese lugar. Ustedes lo vieron bien. Y a los obedientes, vean lo que dice el versículo 4. Pero ustedes, los que se mantuvieron fieles al Señor su Dios, todavía están vivos. La obediencia da vida, hermanos. Cuando otros se mueren por desobedientes, nosotros todavía seguimos vivos, los que obedecemos. Vamos a poner un ejemplo. Aquellos que les gusta empinar el codo, los que les gusta tomar, emborracharse, embriagarse, pierden los sentidos, están en una rueda de amigos, de conocidos, emborrachándose. Y como ya no tienen control de sus pensamientos, dicen una palabra grosera o chocante a otro, el otro le reclama y se hace el pleito y bueno, se matan. Pero aquel que no se emborracha, aquel que no se mete en esos problemas, queda con vida. Es decir, hermanos, cuando nosotros hacemos lo que Dios nos dice en su palabra, tenemos vida. Cuando nosotros no escuchamos lo que Dios dice en su palabra, sufrimos consecuencias. Siempre es así. Por eso los mandamientos son para darnos felicidad. Yo quiero ser feliz, hermanos, yo quiero ser feliz. Yo quiero ser feliz. ¿Qué es lo que me va a hacer feliz? Bueno, que yo estudie mucho y tenga una carrera y un posgrado. Eso sirve de mucho, pero eso no es, en automático no da felicidad. En automático no. Yo conozco muchas personas que tienen grados avanzados de estudios y no son felices. Ha habido personas muy brillantes en el campo del saber que se suicidan, no son felices. En automático, estudiar mucho no nos da felicidad. Otros dicen, bueno, quiero ser feliz, bueno, voy a ganar mucho dinero, para tener mucho dinero voy a ser feliz. El dinero en automático no nos da la felicidad, en automático no. Yo conozco gente que tiene mucho dinero y que no es feliz. ¿Qué es lo único que nos hace verdaderamente, realmente felices, aunque no tengamos dinero, ni hayamos alcanzado niveles muy altos en nuestros estudios? ¿Qué es lo que realmente nos hace felices? Vivir en una buena relación con Dios. Eso realmente hace feliz a la persona. Y como Dios quiere que seamos felices, nos dio sus mandamientos para guiarnos por el camino de la felicidad. Obedezcamos al Señor y vamos a ser felices. Y la cuarta razón de por qué la obediencia a Dios nos proporciona sabiduría, porque sus mandamientos son para distinguirnos del mundo. Eso puede sonar un poquito presumido de parte de nosotros, pero es la verdad, distinguirnos del mundo. O sea, sobresalir. ¿Sobresalir en qué si no soy el más rico? Bueno, no estamos hablando de dinero otra vez, de riquezas. ¿Sobresalir en qué si no tengo muchos títulos universitarios? Bueno, no estamos hablando de eso, no estamos hablando de eso. Sobresalir, realmente sobresalir, distinguirnos realmente, de acuerdo al criterio de Dios, no de acuerdo al criterio de nosotros, de la sociedad, sino al criterio de Dios. Los mandamientos de Dios son para distinguirnos de los demás. ¿Qué dicen los versículos 5 y 6? Dicen, miren, yo les he enseñado los preceptos y las normas que me ordenó el Señor mi Dios, para que ustedes los pongan en práctica en la tierra de la que ahora van a tomar posesión. Obedézcanlos y pónganlos en práctica. Así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Ellas oirán todos estos preceptos y dirán, en verdad, este es un pueblo sabio e inteligente. Esta es una gran nación. Fíjense lo que dice ahí. Así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. ¿Qué significa ser sabio? ¿Qué significa ser inteligente? Obedecer a Dios.
Y de esa manera se demuestra nuestra sabiduría y nuestra inteligencia, de esa manera. Y además, los demás lo van a reconocer. Porque fíjense lo que dice al final. Ellas, hablando de las naciones, ellas oirán todos estos preceptos y dirán, en verdad, este es un pueblo sabio e inteligente. Esta es una gran nación. Cuando las personas conocen o escuchan lo que Dios ha mandado, lo que Dios dice, la verdad de Dios, las personas dicen, eso es bueno, eso es provechoso, eso da buenos resultados. De veras, eso es sobresaliente. Porque la verdad se reconoce. Ya les he dicho en otras ocasiones, cuando yo comparto y les digo a ustedes, no permitan que la tristeza, que la confusión, que el temor haga presa de su corazón. Ustedes sigan adelante, venzan todos los obstáculos que se les presenten y vayan caminando en toda confianza con el Señor. Yo les he dicho eso y les he dicho luego, y es que yo no soy un motivador personal. No, yo no soy. Hay otros que son motivadores personales. Yo no soy motivador personal. Yo solamente digo lo que dice la palabra. Y la palabra dice eso, que somos vencedores, que vamos adelante, que cualquiera sea el obstáculo que se presente, tenemos que ir adelante y vencer porque Dios está con nosotros. Así les he dicho yo en algunas ocasiones. ¿Por qué se los recuerdo? Porque, hermanos, cuando Dios nos dice esto, que las naciones dirán, en verdad este es un pueblo sabio e inteligente, esta es una gran nación. Las personas cuando leen la Biblia, pero que de verdad la leen y la estudian, se dan cuenta cuánta sabiduría hay en la palabra de Dios. Y yo les he contado también que cuando yo era muy jovencito, eso ya hace un buen tiempo, cuando yo era muy jovencito, me quedé fascinado con el libro que escribió un escritor muy famoso en el tiempo que yo era jovencito, famosísimo. Ese escritor se llama Og Mandino. Y el primer libro que él escribió y que se vendió como pan caliente en todo el mundo fue un bestseller, un libro exitosísimo. Ese libro se llamó El vendedor más grande del mundo. Yo leí ese libro y me encantó y lo volví a leer y lo volví a leer. Dije, no, qué bonito este libro. Ok, pasó el tiempo. Un buen día yo recibí a Cristo en mi corazón y empecé a estudiar la Biblia. ¿Y saben de qué me di cuenta? De que lo que Og Mandino hizo fue tomar los principios de la Biblia, escribirlos de una manera que él no estaba diciendo que era Biblia lo que estaba escribiendo él, principios bíblicos que estaba poniendo ahí. Él no lo dijo, pero es pura Biblia, principios bíblicos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la gente se da cuenta lo importante que es la Biblia, la gran sabiduría que hay en la Biblia. Hoy en día uno escucha a los administradores, todo lo que hacen en la administración, y uno dice, wow, qué importancia es eso de la administración, qué interesante. Pues cuando yo empecé a leer la Biblia me di cuenta que muchos de los principios de administración se los aconsejó Jetro, el suegro de Moisés, se los aconsejó a su yerno. Ahí están los principios. Había que observar, había que investigar, había que evaluar, había que capacitar y había que, ¿cómo se llama la palabra? Delegar responsabilidades, y luego había que controlar. Todos esos principios administrativos están allí en la Biblia y muchos escritores hoy los toman y hacen grandes libros. Bueno, luego los que escriben de liderazgo, uno dice, wow, qué principios de liderazgo tan importantes. Han tomado de la Biblia los principios de liderazgo y los ponen ellos en sus propias palabras y escriben un libro, y se vende mucho ese libro porque dice la gente, no hombre, está buenísimo esto, este es un libro buenísimo para el liderazgo y lo vamos a comprar y distribuir para todos los trabajadores de esta empresa o para los ejecutivos, y se vende mucho ese libro. Principios bíblicos que se tomaron nada más
Se adaptaron, escribieron su libro y lo venden como pan caliente. Todo esto se los digo por eso, hermano, lo que dice allí. Ellas oirán todos estos preceptos y dirán, en verdad, este es un pueblo sabio e inteligente. Esta es una gran nación. Los mandamientos de Dios son para hacernos felices. Y los mandamientos de Dios son para distinguirnos de los demás. Yo sé que todos queremos ser felices, hermanos, todos. Todos buscamos la felicidad, el bienestar, la bienaventuranza. Obedezcamos a Dios y entonces lo seremos. Gracias a Dios por los que hoy nos dieron un ejemplo, un testimonio de obediencia. Nos motivan y la obediencia es buena para nuestra vida. Así que, ¿obedeces a Dios? Señor, gracias. Gracias por tu palabra que hemos meditado en esta tarde. Gracias, Señor, porque tú nos permites este privilegio de meditar en tu palabra. Gracias, Señor, porque a veces se nos olvida cómo debemos o qué debemos hacer, a qué le debemos dar más importancia. Se nos olvida a veces, pero tú te encargas de recordarnos, como en el día de hoy, por el testimonio de estos hermanos que han obedecido y por lo que dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser cada día más obedientes. Ayúdanos, necesitamos de tu ayuda. Nosotros fallamos, nos equivocamos, cometemos errores, pero Señor, si tú nos ayudas, será más fácil. Yo te ruego que nos ayudes. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias. Amén.